El Kiosco. Le entramos al kiosco de este lunes y ese tiene que ver con la política exterior de nuestro país. El tema del kiosco está en la mayoría de los medios en nuestro país en este momento. Los bombardeos que tuvo a realizar el gobierno de Estados Unidos sobre instalaciones nucleares en Irán. Ya muchos gobiernos, muchos mandatarios fijaron posición. Algunos, hay que decirlos, están justificando el ataque de Estados Unidos. Otros están condenando que incremente este conflicto entre Israel e Irán. Y algunos están haciendo voces, levantando la mano para que haya una solución al conflicto por la vía pacífica. En ese sentido, se ha dirigido el gobierno mexicano. Hoy, entre las primeras preguntas en la sección de preguntas y respuestas con la presidenta Claudia Sheinbaum, estuvo este tema sobre la mesa. La presidenta reiteró y fue enfática: México tiene que ser un factor de paz. ¿Y por qué? Así está en nuestra Constitución. ¿Cuál es la política exterior en nuestro país? Está escrita, está dictada en nuestra Constitución, en el artículo 89 particularmente. Y también en este artículo, en la fracción 10, se establece cómo debe de conducirse el presidente o presidenta de nuestro país. ¿A qué es lo que aboga México? ¿A qué apuesta México? A la solución pacífica de los conflictos. México no está por intervenir, como sí lo hacen otros países. Hoy la presidenta recuerda de qué va a estar este artículo 89 y por qué la presidenta o presidente debe siempre conducirse a favor de la solución pacífica de cualquier conflicto. Yo me iría un poco más hacia atrás. ¿Qué pasó este fin de semana? El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en sus redes sociales publicó que el gobierno de Estados Unidos, el ejército estadounidense, había intervenido en Irán para bombardear 3 instalaciones nucleares. Esto sin antes haberlo consultado con el Congreso de los Estados Unidos, como lo marca su Constitución. Y esto ha generado no solamente un conflicto internacional, sino también un conflicto interno entre los legisladores y el Poder Ejecutivo, pues es importante que ante toda intervención internacional, el presidente de los Estados Unidos tenía que pasar al Congreso esta propuesta. El día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum habla respecto al posicionamiento que tiene el gobierno mexicano y más allá de su posicionamiento como persona, que ya lo hablaremos, cuál ha sido su postura a lo largo de muchos años. El día de hoy ella representa al gobierno mexicano y se basa en el artículo 89 de la Constitución para saber cómo se puede operar desde la política internacional. Vamos a escucharlo. Condenamos la agresión y también dije que México tiene una política exterior muy definida, más allá de la opinión de la presidenta. Y nosotros tenemos que ceñirnos a la política exterior establecida en la Constitución. Esa política exterior tiene principios básicos que fueron los mismos que publiqué el día de ayer para el caso del bombardeo que hubo en Irán y el conflicto en el Medio Oriente. Todos los presidentes de México, desde el presidente López Obrador hasta si nos vamos para atrás, tienen que ceñirse a una política exterior. Hay algunos que han sido más entreguistas que otros y en nuestro caso siempre vamos a defender nuestra soberanía. Pero el marco de actuación de la presidenta de México tiene que ver con la Constitución de la República y con lo que ha sido los lineamientos de la política exterior de México. De hecho, el día de ayer domingo, la presidenta publicó un mensaje en su cuenta de X para hablar acerca de los ataques de Estados Unidos a Irán. La presidenta escribió: un hombre sabio, el Papa Francisco, dijo algo que resulta sumamente pertinente. Nuestra Constitución, en su artículo 89, fracción 10, enumera los 8 principios con base en los cuales el Poder Ejecutivo Federal debe conducir la política exterior de México.
la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacional, Miguel. El mensaje del día de ayer, en el cual la presidenta hace votos por la paz, no es la primera vez. Y hoy fue una pregunta muy incisiva sobre los conflictos en Medio Oriente. Le preguntaban a la presidenta si condenaba o no, y la presidenta reiteró que la posición del primer mandatario de nuestro país siempre tiene que ser votos hacia la paz. Lo ha hecho con este conflicto entre Israel e Irán, que está escalando, y lo ha hecho en el conflicto en la Franja de Gaza, el conflicto entre Palestina e Israel. Por cierto, hoy la presidenta, en el tema de Palestina, recuerda que México siempre ha reconocido al Estado palestino y al Estado de Israel, y en ambos conflictos México se ha pronunciado porque se solucionen estos conflictos bélicos por la paz, por el diálogo, por los acuerdos. Y de hecho hoy la presidenta da un mensaje muy fuerte. Dice, el gobierno de México nunca va a estar a favor del ataque a un niño, a una niña, a las infancias. Condena los ataques en Gaza. Y recuerda la carta, pero como presidenta, recuerda que cuando antes de ser mandataria escribió un artículo en el periódico La Jornada, pero como presidenta se va a ceñir a lo establecido en la Constitución, a favor del reconocimiento de dos estados, como decía, Israel y Palestina, y en contra de las agresiones a la población civil. Así lo comentó. Hace cerca de, varios años, yo publiqué una carta en La Jornada con mi pensamiento en aquella época. Ahora nos tenemos que ceñir a la política exterior de México, que es la búsqueda de la paz, siempre. Y ese es el marco en el que tiene que moverse la presidenta de la República y todo aquel que sea presidente de la República. Estamos hablando de que condenamos lo que pasó, lo he dicho varias veces, lo que está pasando. Nunca vamos a estar a favor del daño a un niño o una niña, a un infante, jamás. Ni de afectación a las poblaciones civiles. Ese es principio, convicción y política exterior mexicana. Hemos hablado siempre de que México ha reconocido y seguirá reconociendo dos estados, el Estado palestino y el Estado de Israel. México reconoce a los dos estados y ha pugnado en Naciones Unidas, no de ahora, sino de hace muchos años, porque se reconozcan los dos estados. También hemos condenado agresiones a población civil y siempre lo vamos a hacer. ¿En qué marco nos movemos? En el marco del artículo 89. Y más allá de los posicionamientos discursivos, habrá que ver cuáles son las acciones que están haciendo los gobiernos del mundo. En este caso, la presidenta Claudia Sheinbaum fue a la G7 para hablar de distintos temas, entre ellos específicamente de la paz. Y les voy a leer lo que dijo en su discurso, que a mí me parece importantísimo en estos momentos. Dice, la política se inventó para evitar la guerra en cualquiera de sus manifestaciones, bélica, comercial o fría. La política se inventó para evitar la desolación, para construir puentes y soluciones. Se inventó para que se construya y no se imponga. La paz no consiste únicamente en la ausencia de guerra, también implica la presencia de justicia, comercio justo, oportunidades, cooperación para el desarrollo y respeto de los derechos humanos. Este fue una parte del discurso que dio en Canadá, en la G7, donde estuvieron los mandatarios del mundo, y su participación fue específicamente para buscar los votos por la paz debido a las tensiones que ya existían en el Medio Oriente. Pero también el día de hoy vamos a hablar de cuál ha sido su posicionamiento personal a lo largo de la historia, porque en este momento representa al Estado mexicano. Sin embargo, su recorrido como activista, como política de izquierda, ha sido largo, y de hecho en 2009 Miguel escribió respecto al tema de Gaza.
En 2009 escribió un artículo de opinión en el periódico La Jornada, particularmente en el Correo Ilustrado. Lo escribió así. Y lo recuerda la presidenta porque le preguntaron acerca del conflicto, particularmente en la Franja de Gaza. Es correcto. Escribió la presidenta: salvar al mundo que hoy se llama Gaza. Provengo de una familia judía y estoy orgullosa de mis abuelos y de mis padres. Mi abuela paterna, exiliada en Lituania por razones económicas y raciales, llegó a México con parte de su familia en la segunda década del siglo XX. Mi abuelo paterno llegó a México por la misma época, también exiliado de Lituania por razones políticas y raciales. Era judío y comunista. Mis abuelos maternos llegaron a México huyendo de la persecución nazi. Se salvaron de milagro. Muchos de mis familiares de esa generación fueron exterminados en los campos de concentración. Ambas familias decidieron hacer de México su patria. Fue educada como mexicana, amando su historia y su pueblo. Soy mexicana y por eso lucho por mi patria. No puedo ni quiero negar mi historia. Hacerlo sería, como dice León Gieco, negar el alma de la vida. También soy ciudadana del mundo, por mi historia y porque así pienso que debe ser. Así es, y luego también dice, me refiero, por supuesto, a hombres y mujeres libertarios, humanistas, no racistas, que luchan por la paz. Imagina, como compuso John Lennon, por ello, por mi origen judío, por mi amor a México y por sentirme ciudadana del mundo, comparto con millones el deseo de justicia, igualdad, fraternidad y paz, y por tanto, solo puedo ver con horror las imágenes de bombardeos del Estado israelí en Gaza. Ninguna razón justifica el asesinato de civiles palestinos. Nada, nada, nada puede justificar el asesinato de un niño. Por ello, me uno al grito de millones en el mundo que piden el alto al fuego y el retiro inmediato de las tropas israelíes del territorio palestino, como dijo Alberto, poeta argentino, en una carta reciente. De eso se trata, de salvar un mundo, este único y angustiado mundo que habitamos todos y que a todos pertenece, que hoy se llama Gaza. Claudia Sheinbaum Pardo. Este artículo fue publicado el 12 de enero del 2009 en el periódico La Jornada y sin duda alguna habla mucho cuál ha sido el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum. El día de hoy, Miguel, resaltaba como presidenta, como figura presidencial, esta debe ser la postura del Estado mexicano. Sin embargo, también hay que señalar quienes han levantado la voz desde hace muchos, pero muchos años.